relación al índice de marzo, que fue el 6,7, pero sigue siendo alto, algo que estaba previsto, pero queremos ver, queremos indagar, queremos saber, queremos consultar de qué manera impacta esto en la economía de los argentinos y de las argentinas. Está en línea Guido González, que es economista del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, seguramente con una visión mucho más puntual sobre este tema, y ya lo estamos presentando. Guido, muy buenos días. Somos Basilio Gómez, Sergio Martín, desde Radio Nacional Iguazú, saludándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Buenos días. Gracias, Guido, por atendernos, y en esta línea contarte que estamos trabajando en una versión mixta de virtualidad y presencialidad. Yo en la ciudad de Posadas, Basilio, y el resto de los compañeros allí en Puerto Iguazú, y por eso eventualmente podés tener un poco de delay en la comunicación. Pero bueno, hecha la presentación, consultarte de qué manera están analizando ustedes todo lo que va pasando en el ámbito de la economía con estas cuestiones, como por ejemplo el dato de la inflación que se conoció ayer. Bueno, muchísimas cosas para comentar o para ir charlando. Si quieren podemos hacer un poquito los datos más duros y después podemos analizar un poco más en profundidad. La variación intermensual dio 6,0, la variación interanual nos da 58%, y el acumulado, la variación acumulada que va del año, nos da 23,1%. Una leve baja respecto al mes pasado. El mes pasado fue 6,7, una baja de 0,7. Dos datos que me parecen interesantes a la luz de ver todas las tapas de los diarios de hoy a la mañana. El índice general es sin dudas el más alto de los últimos 30 años, pero no lo es así el índice interanual del rubro alimentos y bebidas. ¿Sí? Si bien el número es altísimo, sigue estando por debajo porque nos dio el interanual del índice general, da 58%, pero el interanual de alimentos y bebidas dio 62,1%. Bueno, pero ese 62,1% sigue estando por debajo de marzo, abril, mayo del 2019. De alimentos y bebidas, estoy hablando. Con lo cual, no para justificar, sino para recordar que son dos contextos muy distintos. En 2019 no había una guerra, tampoco había pasado una pandemia, y esos eran los interanuales en alimentos y bebidas. Hoy, nosotros los que estamos observando para este mes es un doble impacto en los alimentos. Por eso hago hincapié ahí. Tenemos 2 meses seguidos en los cuales los precios internacionales impactan de manera muy fuerte como consecuencia del inicio de la guerra. La FAO está midiendo 12,3% de aumento en dólares de los alimentos en el mundo desde que inició la guerra. Repito ese dato porque me parece que es muy significativo. La FAO está midiendo 12,3% de aumento en dólares de los alimentos a nivel internacional desde el inicio de la guerra. Eso claramente tiene una incidencia en la inflación nuestra y en la inflación del resto de los países. Hace 2 días se dio a conocer también el indicador mensual e interanual de la inflación de Estados Unidos. Dio arriba de 8, la de Brasil dio arriba de 12. Entonces, eso sin duda es un problema. Volviendo al escenario de Argentina, vemos dos cosas que no vienen siendo lo habitual en estos últimos meses. Una muy importante a analizar a partir de ahora es la brecha que comienza a darse entre los precios regulados versus los precios libres, ¿sí? Porque recordemos que el mes pasado la Secretaría de Comercio anunció un aumento de entre el 16 y el 18 de marzo. Ya está en contacto. Sin ánimo de justificar, dice él. Sí. Ya está en contacto. Nos saludamos nuevamente, entonces.
Sí, lo saludamos nuevamente a Guido González, economista de CEPA. Guido, perdón, se cortó la comunicación. Yo trato de interrumpirte lo menos posible por esta cuestión de lo que te comentaba recién, así que si no escuchás intervenciones de nuestra parte es porque queremos dejar hablar lo más posible a vos para que, bueno, se pueda entender el concepto. Pero me parece muy interesante destacar esto que vos estabas presentando, los índices de inflación que se han dado tanto en Estados Unidos como en Brasil, en otras partes del mundo. Por otro lado, el índice de la FAO. Te quería consultar si de alguna manera esto que se está presentando en el contexto internacional puede beneficiarnos de alguna forma, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hoy el presidente Alberto Fernández ha ofrecido en Francia el excedente de trigo argentino ante una posible catástrofe alimentaria. ¿Eso podría significar una virtud, una posible situación favorable para la Argentina? Mira, yo pienso que sí. A ver, nosotros siempre mantenemos una posición neutral respecto de las guerras, ¿no? Nunca se festeja una guerra, pero la realidad también es que la guerra es un hecho, aconteció. Y en el medio hay quienes pueden beneficiar sobre esos impactos y quienes no. Nosotros podríamos llegar a beneficiarnos, pero ahí es donde el Estado tiene que tener un rol muy protagónico. Si nosotros quisiéramos buscar un paralelismo, por ejemplo, el segundo gobierno de Perón se benefició mucho de la guerra de Corea. Ahora, ¿cuál era el instrumento que utilizaba para poder beneficiarse de esa subida de precios internacionales? Y el instrumento que utilizaba era el IAPI. Entonces el gobierno era quien compraba todos no solo los bienes agrarios, sino también todos sus derivados industriales. Y después era quien los colocaba en el mercado internacional a precios que le convenían al gobierno en ese determinado momento. Bueno, yo no digo que sea esa el mecanismo que deba volver, pero sí que el gobierno tiene que ser parte, porque si nosotros no captamos como Estado, si nosotros los argentinos como Estado no captamos ningún tipo de recurso de estos, después hay otras commodities que nosotros importamos que también aumentan, y esa disociación con los precios va a salir de algún lado. Por ejemplo, nosotros tenemos los precios muy elevados de las commodities, o sea, del trigo, del maíz, de la soja, del girasol, y por ahí van a entrar muchísimos más dólares. Pero después se van a ir muchísimos dólares también cuando llegue el invierno, que está llegando, y tengamos que importar gas de Bolivia o de otros países. Entonces, se compensan esos dólares. Si nosotros no guardamos un poco más de donde ingresan para después gastar en donde se van a ir, es una picardía. Entonces, en ese sentido, creo que está bien lo que el presidente está buscando. Está intentando, generar algún tipo de salida a estas cuestiones económicas. La inflación, volviendo un poco, ¿no?, a lo que está pasando en Argentina. Este mes, alimentos y bebidas quedó en 5,9, ¿no? Quedó una décima por debajo del nivel general. Lo que motorizó fue la salud, que quedó en 6,4, principalmente porque hubo incidencia en la cuota de las medicinas prepagas, 7,3 en restaurantes y hoteles, que restaurantes y hoteles ya lleva una particularidad de 6 meses de aumentos ininterrumpidos. Está en 73,4 la inflación interanual de restaurantes y hoteles. Y a la cabeza de todos los rubros quedó prendas de vestir y calzado con 9,9. Esto fue lo que motorizó la inflación este mes. Prendas de vestir y calzado también hay que ponerle el acento, porque es un rubro que está sumamente protegido en la Argentina. Argentina no tiene liberadas las importaciones de indumentaria y de calzado. Están muy protegidas para que funcione en el mercado interno. Entonces, no hay incidencia del precio del exterior. Entonces ahí hay que empezar a poner un poco el acento también. El interanual lleva 73,4% de este rubro. Es un rubro protegido. Después, dentro de alimentos y bebidas, que igual hay que observarlo, lo que más aumentó fueron los panificados y los productos derivados del trigo, los lácteos, las carnes, el aceite y las frutas y verduras, a diferencia de lo que observábamos meses previos,
bajaron algunos precios porque tenían que ver con la estacionalidad de los meses pasados. Guido, recién estábamos hablando con un dirigente sindical de ATE, y bueno, y el hombre de alguna manera poniendo en duda la conducción del ministro de Economía Martín Guzmán con relación a todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario. Estas dos visiones le planteábamos a este dirigente sindical, ¿no? Por un lado, el ministro, avalado por el presidente, la necesidad de llevar adelante un acuerdo para reestructurar la deuda con el fondo. Por otro lado, la mirada de quienes sostienen que ese acuerdo es totalmente perjudicial para, sobre todo, los sectores más desprotegidos de nuestro país, como los trabajadores. Le preguntábamos justamente cuál era, a su criterio, el punto de equilibrio para lograr aunar estas dos visiones, y dijo que era eso bastante imposible. Ustedes, desde la academia, el sector de la economía, los que estudian todos estos fenómenos, ¿cómo están leyendo estas diferencias que hay en el gobierno, estas dos maneras de interpretar la forma de encarar la política económica en nuestro país? Bueno, hoy la política económica en líneas generales tiene dos caminos muy claros, ¿no? Está siendo motorizada la recuperación de la economía después de la pandemia por las producciones manufactureras. Eso no hay duda de eso, de que la industria es lo que está motorizando el crecimiento. En el 2021 en el 2020 se cayó 9,9 la economía. En el 2021 se creció 10,3. O sea, se recuperó la totalidad y quedó un saldo de 0,4 positivo. Y el arrastre estadístico nos dice que este año, en el 2022, la economía va a crecer como mínimo 3,5, solo por arrastre estadístico. Con lo cual, con un poquitito más de esfuerzo, la economía va a llegar a crecer 4 o 5 puntos, que es lo que están diciendo casi todas los centros de estudio y las consultoras, y que es lo que son las expectativas también del gobierno. El problema con esto, los niveles de desempleo son cada vez más bajos. Eso es notorio, es cierto. Tenés 7% de desempleo. Para que te des una idea, España tiene niveles de desempleo de 13% en la actualidad. Italia tiene niveles de desempleo de 9% en la actualidad. Nosotros estamos más bajos que en los niveles de Francia en cuanto a niveles de empleo. Entonces el problema no es ese. El problema es que no se llega a fin de mes. Vos generás empleo, pero estás generando empleo de bajos salarios. Y ese es el principal problema. La economía crece, pero no se redistribuye. Entonces, nosotros nos están dando, este mes, nos dieron los salarios en general, o sea, la totalidad, tanto públicos, privados, como no registrados, nos están dando menos 1,8 desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. 1,8 abajo. Al sector privado queda empatado contra la inflación, ¿no? Estamos hablando de salario real, ¿sí? De capacidad de compra real. El sector público quedó 0,5 abajo, pero porque entró el aumento de marzo. Porque sin ese aumento, el sector público nos estaba dando 8% de pérdida de poder adquisitivo desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Y el sector no registrado nos está dando 10% de pérdida de poder adquisitivo desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Si nosotros a eso le sumamos los 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo que se tuvo entre el año 2018 y el 2020, la situación en materia de ingresos es gravísima, y no se resuelve con pequeños bonos, porque es mucho mayor la necesidad que hay. Si nosotros vemos simplemente cómo fue el mes pasado en materia de bonos, que el gobierno asistió a determinados sectores, nosotros estamos muy de acuerdo con que se recompongan los ingresos de los sectores, de todos los sectores. El tema es que no alcanza, todo parece poco en este contexto. El 1 de abril, o sea, hace 5 semanas, se le dio el primer refuerzo a los jubilados de 6.000 pesos. El 18 de abril ya se anunció el segundo refuerzo a los jubilados de 12.000 pesos. Esta semana conocemos
la movilidad jubilatoria va a ser de 15, y fíjense lo que el acumulado de la inflación hace parecer todo eso como mínimo, como muy ínfimo, porque lo que hay que cambiar es la matriz de ingresos. Hay que elevar los pisos, de los ingresos entre un 20 y un 35% según cada sector. Si eso no se resuelve, la inflación le va a seguir ganando los ingresos todos los meses, sin duda todo el año. Es muy interesante esta visión. Qué importante sería, ¿no?, que fundamentalmente aquellos que tienen la posibilidad de llevar adelante esa reconversión puedan aceptar esa realidad y subir esos pisos. Nos referimos, por supuesto, a los sectores concentrados de la economía. Guido, realmente muy valiosa la charla, muy importante tu colaboración, así que te agradecemos muchísimo por haber dialogado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación, y si para cerrar 10 segundos les digo 2 o 3 precios que me parecen fundamentales que se sigan. Los huevos llevan un aumento interanual del 97%, ¿sí? Los yogures y lácteos el 85%, el pan lleva un aumento interanual de 79%, ¿sí? Y para los tangueros el vino lleva un aumento interanual de 92%. Son índices muy, pero muy por encima del 58% interanual del índice general. Ahí hay una disociación muy importante y el gobierno tiene que trabajar en que eso no suceda. Guido, te mandamos un fuerte abrazo desde Misiones. Muchas gracias por todo y será hasta cualquier otro momento. No, gracias por la invitación y saludo a los oyentes. Entonces, con Guido